Pezqueños, estamos aquí de vuelta en mi canal para presentaros esta sección llamada Batallas del manga anime, donde enfrentaré a dos personajes distintos, cada uno de una serie distinta. Dicho esto, empecemos con la primera batalla del manga anime. Antes de decir a los dos personajes que enfrentaremos hoy, quiero dejar bien claro que decida lo que decida al final, es meramente mi opinión, lo que significa que no es una verdad absoluta y en consecuencia vosotros podéis opinar diferente a mí. De todas formas, quiero recordar que sé de lo que hablo porque me he visto a las dos series y conozco bien a los dos personajes. Y también decir que jamás de los jamases sabremos el auténtico resultado de esta batalla, ya que estos dos personajes se encuentran en dos mundos diferentes y jamás se encontrarán. Y aunque hicieran un crossover en la que aparecieran estos dos personajes, realmente no sabríamos el resultado de la batalla, ya que en los crossovers se suele modificar la fuerza de los personajes para adaptarlos a la historia que han hecho. Dicho esto, enfrentemos a Natsu y Luffy. En primer lugar, tenemos a Natsu, un personaje que se puede definir en pocas palabras: divertido, despistado y con un talento natural para las batallas. Entre sus poderes nos encontramos que domina la magia del Dragon Slayer de fuego, que le permite escupir fuego como un dragón, usar el fuego para potenciar sus ataques físicos y para desplazarse. También es inmune al fuego y puede comerse el fuego, lo que le permite recuperar su poder. Eso sí, no puede comer su propio fuego, ya que sería como comerse a él mismo. También tiene el modo de las llamas del infierno, cuya temperatura en las llamas es mucho mayor que la habitual que usa, y el modo del dragón de fuego y eléctrico. Básicamente combina el fuego con la electricidad, sin olvidarnos también del modo Dragon Force. Digamos que es el modo más potente, ¿no? Que es cuando libera todo su poder, pero eso sí, no domina del todo ni puede usarlo cuando le apetezca. En segundo lugar, tenemos a Luffy, que al igual que Natsu, es el clásico protagonista de las series shonen, así que se le puede definir de la misma forma, como un personaje divertido, despistado y con un talento natural para las batallas. Entre sus poderes contamos que se comió la Gomu Gomu no Mi, la fruta de la goma goma, la cual le permite estirar absolutamente cualquier parte de su cuerpo, ya que dicho cuerpo es absolutamente y enteramente de goma. Con esto obtiene dos modos especiales y únicos que solo él puede usar: el Gear Secando, el cual potencia tanto su velocidad como su fuerza de ataque, y el Gear Shadow, que potencia el área de daño, el daño, pero reduce la velocidad. Estos dos modos los puede combinar. También tiene una habilidad que en One Piece todo el mundo posee, pero no todo el mundo puede usar, por diferentes motivos, que es el Haki, del cual distinguimos tres tipos y que Luffy tiene los tres tipos. El primero, el Konbun Shoku Haki, que le otorga el sentido, un sexto sentido del mundo e una ilimitada capacidad precognitiva. El Busoshoku Haki, que le permite utilizar su espíritu como armadura para defenderse o realizar ataques más potentes, obviamente. Y el Haoshoku Haki, que es el más especial de todos, le permite dominar la voluntad de otros. Obviamente también depende del poder del enemigo al que se enfrenta el poder dominar su voluntad o no. Y esto vendría a ser, a grosso modo, las habilidades de los dos personajes. Bueno, antes de empezar con la batalla, quiero dejar claras algunas cositas. Primero, si queréis saber mejor cómo funciona alguna técnica o modo de alguno de estos dos personajes, simplemente me lo decís por los comentarios e intentaré explicaroslo lo mejor que pueda para que sea fácil de entender. Segundo, y esto tiene que ver con la batalla, es que solo contaré lo que forme parte de la historia original, o sea, lo que el autor
ha puesto y ha escrito para la historia. O sea, ser el relleno, lo que es películas, crossovers y capítulos que no forman parte de la historia original, no cuenta. Da igual lo que suceda en esos capítulos o películas, que no va a contar para nada para esta batalla. Y tercero, que también cuenta para la batalla, es para todos aquellos que me vayan diciendo ¿y el modo Gold Flame de Natsu o el Nightmare Luffy de Luffy? Vale, os voy a decir una serie de modos que no voy a contar para la batalla y el porqué. De parte de Natsu, ni el modo Ethereum ni el modo Gold Flame cuentan. Y de parte de Luffy no cuentan ni Nightmare Luffy, ni Mizu Luffy, ni tampoco el Canle Champion Luffy, por unos motivos. Son transformaciones únicas. Y cuando digo transformaciones únicas, me refiero a que solo suceden en un punto en concreto de la historia. Y que no se vuelven a repetir. De ahí el que no los voy a contar para esta batalla. Ahora sí que podemos empezar con la batalla. Empezando ya con la batalla. Eso sí, recordando dos cosas antes que se me han olvidado comentar. Y sé que me las vais a recordar. Así que os lo digo ya, para que así no me la tengáis que recordar. Una es el Red Hawk de Luffy, que es un puñetazo más poderoso que incluye fuego. Que si queréis que os explique más detalladamente cómo funciona esta técnica, me lo decís por los comentarios, como ya os he dicho antes. Y el Second Origin de Natsu, o segundo núcleo, que es simplemente como si hubiese pasado por un entrenamiento, así que no es nada especial. ¿Y por qué lo digo? Porque sé que alguno, si no ha escuchado esto aún, dirá, no has hablado del Second Origin de Natsu. Y básicamente no he hablado, pero lo comento porque sé que me lo diréis. Es que simplemente, y como ya he dicho, es como si hubiese pasado por un entrenamiento. No es nada del otro mundo, simplemente aumenta sus stats. Es como el entrenamiento de Luffy durante el time skip, que no se ve, pero es el entrenamiento que se pasa, que aumenta sus stats. Simplemente es algo intrínseco al personaje, no es algo que realmente cabe destacar. Pero bueno, lo comento para que así os quede claro, para aquellos que quieran decir que el Second Origin, que no he hablado del Second Origin, que es el Second Origin, así que lo digo. Y así esto ya queda claro y zanjado. Y dicho esto, empezamos ahora sí que sí con la batalla. Empezando explicando la diferencia entre lo más base de lo más base. Y esto lo voy a dividir en 3 puntos: inteligencia, fuerza y velocidad. Empezando con inteligencia. La verdad es que ninguno de los dos personajes ha demostrado ser un lumbreras precisamente, sino más bien todo lo contrario. No es que sean muy listos precisamente, pero si tenemos que destacar a uno de los dos, ese sería Natsu. Natsu ha demostrado ser más listo que Luffy. No mucho más, pero sí más listo. Y ahora explicaré fuerza y velocidad en este caso como un pack. ¿Por qué? Porque solo un personaje de ellos supera al otro en los dos aspectos. Y ese es Luffy. Esto me he basado viendo sus batallas para poder determinar quién es más fuerte y quién es más rápido. Y en este caso ha sido Luffy. Así que no os cabréis, como ya estaba mandando antes, es mi opinión. Ahora sí pasamos ya a lo que sea la batalla pura, puramente dicha. Y como batalla puramente dicha, hablaré sobre cómo afectan los diferentes tipos de técnicas entre ellos y las ventajas y desventajas. Empezando por el fuego de Natsu, que obviamente es una ventaja para Natsu y una desventaja para Luffy, ya que Luffy, como cualquier otro humano normal y corriente, le afecta el fuego. Cierto que es un hombre de goma, pero eso no le excluye del daño que le hace el fuego. E incluso alguno iría más lejos y diría que al ser de goma se fundiría. Y eso en realidad no es cierto. Sí que es un hombre de goma, pero no es de goma estrictamente hablando, sino que sus células tienen la propiedad de la goma, lo que haría que se quemaría y no se fundiría. Pero sin embargo, Luffy tiene una forma de suplir esta desventaja, y esto es el Boshishoku Haki, que como ya comenté anteriormente le permite utilizar su espíritu y su voluntad como armadura. De esta forma no se volvería invulnerable al fuego,
pero sí podría resistir mejor el fuego. Y luego tenemos otro caso, la otra punta, que es el cuerpo de goma de Luffy, que se convierte en ventaja para Luffy y desventaja para Natsu, puesto que al ser de goma, Luffy es invulnerable a los ataques físicos, puñetazos y patadas y demás no le afectan en absoluto. De esta forma, estos mismos golpes de Natsu no le harían daño a Luffy. Si Natsu poseyera del Haki, entonces eso cambiaría. Pero como en el universo de Fairy Tail el Haki no existe, eso no puede suceder. De todas formas, al igual que Luffy tiene una forma de suplir la desventaja que tiene frente al fuego de Natsu, Natsu también tiene esa misma forma de suplir la desventaja que tiene ante el cuerpo de goma de Luffy. Y es el mismo fuego, ya que normalmente Natsu cubre sus puños y patadas con fuego. De esta forma, los golpes en sí no le harían daño, pero el fuego que incluye sí que le haría daño. Habiendo dicho esto, también hablaré de cómo afectan los diferentes modos de cada uno sobre el rival. Empezando por el dragón de las llamas del infierno. Ese modo de Natsu, ese modo de Natsu sería más eficaz sobre Luffy, puesto que sus llamas son más calientes y a mayor temperatura mayor es el daño, la quemadura es más puede llegar a ser más grave. De hecho, más que más grave, es más fácil que el cuerpo de Luffy se queme. Y también tiene el modo Dragon Force, que es un aumento de stats, cual le facilitaría el combate contra Luffy. Y luego un modo especial, que es un caso especial, que es el dragón de las llamas eléctricas. ¿Por qué es especial? Pues porque Luffy es inmune a la electricidad, pero no al fuego. De esta forma, si Natsu adoptara este modo, es como si estuviera luchando en su forma normal. Porque Luffy es inmune a la electricidad, pero no al fuego. Así que los ataques de Natsu en esta forma serían sus ataques básicos y simples contra Luffy. Y luego pasemos a explicar los modos de Luffy. Está el Yasekando, que al igual que el Dragon Force es un aumento de todos sus stats, lo cual facilitaría su batalla contra Natsu. Y el Gear Shadow, que este incluye una ventaja y una desventaja. La ventaja es una mayor área de destrucción y un mayor daño, pero una reducción de velocidad, lo cual a Natsu le sería relativamente fácil poder esquivar los ataques. Pero puede juntar el Gear Shadow con el Gear Secando, haciendo que la debilidad del Gear Shadow desaparezca. También, de entre esto, quiero remarcar una técnica en concreto de Luffy, que ese es el Red Hawk, que os he comentado antes que me había olvidado de hablar. El Red Hawk, ¿en qué consiste? Básicamente, como he dicho antes, es un puñetazo con fuego. Esta técnica a Natsu obviamente le haría daño, pero simplemente el golpe. Es un golpe más poderoso, pero el fuego que incluye no le haría nada, ya que Natsu es invulnerable al fuego. Dicho esto, pasemos a cómo afectaría el Haki sobre la batalla. Luffy domina los 3 tipos de Haki. No a la perfección, obviamente, aún le queda mucho camino que recorrer para dominar bien los 3 tipos de Haki. Pero eso es una ventaja que tiene Luffy sobre Natsu, sobre la batalla, ya que hablaremos de ellos, he hablado de ellos, y sabéis lo que puedo hacer, más o menos, cada uno, pero lo detallaré un pelín más. Del Bushishoku Haki, ya os lo he dicho antes, potenciar ataques y mejorar la defensa. El Bushishoku Haki permite dominar la voluntad de los contrincantes, que en este caso no sabremos exactamente cómo facilitaría el combate. Podría ser un desmayo de Natsu,
podría simplemente asustarlo. Yo creo que tiraría más hacia la vacante de impresionar a Natsu más que desmayarlo. Y luego el que realmente afectaría más a la batalla es el Kenbunshoku Haki, que le permite caramba, atascado. Lo que hace es tener una capacidad precognitiva ilimitada, un sexto sentido del mundo impresionante. Mayoritariamente sirve como radar, por así decirlo, ¿no? Saber si alguien está dentro de un área o no. Y también para prevenir ataques de los contrincantes. Esto, sumado a que Luffy es más veloz que Natsu, haría que Natsu lo tuviera más difícil para poder golpear a Luffy. Habiendo hablado de todas estas cosas y quedando cosas por descubrir de los dos personajes que se sabrán en un futuro, cuando sus respectivos autores publiquen más capítulos sobre cada una de las series, pues teniendo en cuenta todo esto, en el estado actual, en este punto, ahora mismo, si lucharan estos dos personajes, el que saldría ganando al final es Luffy, porque tiene muchas ventajas sobre Natsu. Mayor velocidad y mayor fuerza, más a más, combinadas con los hakis, harían de Luffy un rival superior a lo que Natsu podría derrotar. La mayor velocidad ya en sí le permitiría golpear más veces a Natsu, juntada con el Kenbunshoku Haki, que no domina a la perfección, le queda bastante por dominar, le facilitaría esquivar bastante los ataques de Natsu, sobre todo los más lentos, como el rugido del dragón de fuego, que, aun siéndolo uno de los más poderosos que tiene y más eficaces a larga distancia, es de los más lentos, haciendo que, como ya he dicho, más fáciles de esquivar. La fuerza bruta de Luffy es superior a la de Natsu, así que al final esa fuerza bruta, velocidad más el Kenbunshoku Haki sería, exceptuando lo demás, las demás cosas, estos 3 puntos serían lo que más destacaría y lo que haría que finalmente Luffy ganara en la batalla. No sería obviamente una batalla corta, pero Luffy acabaría ganando. De todas formas, quiero recordar otra vez que es meramente mi opinión. Mi opinión, y no es una verdad absoluta. Vosotros podéis opinar perfectamente lo contrario, que sois libre de ellos. Y para acabar quiero decir que estoy muy contento, ¿no?, de todos aquellos a que les pueda gustar el vídeo, que compartáis, suscribiros si os ha gustado, también le dais a like, a favoritos, comentar porque me gustaría saber vuestra opinión. Luego también quiero decir una cosa, no quiero peleas ni discusiones sobre quién gana a quién, no lo quiero, así que lo que quiero es un debate civilizado. Y una recomendación mía, esta es una recomendación mía. No puedo obligar a nadie, no puedo prohibir a nadie a opinar. No puedo prohibirlo. Cada uno es libre de opinar lo que quiera. Pero quiero hacer una recomendación. Antes de exponer vuestras opiniones, os recomiendo que sepáis de lo que vais a hablar. Porque si no, podríais pecar de fanatismo. Así que dicho esto, me despido. Adiós.